Le doy la bienvenida a esta nueva clase, en esta nueva lección del capítulo 19 del libro de Mateo. Hoy día vamos a seguir hablando sobre el capítulo 19 porque la semana pasada quedamos hasta la mitad del capítulo. ¿Ya? Hoy día vamos a ver el tema de una pregunta que le hizo un joven a Jesús, el tema de los niños. Y finalmente vamos a ver el tema del qué promesa o qué le dijo Jesús a los discípulos cuando le hicieron una pregunta bastante extraña. Pero antes de esto vamos a tener una oración para que Dios nos pueda acompañar. Sabemos que Él siempre nos acompaña, pero particularmente en este momento que estamos estudiando su palabra. Oremos de esta manera. Padre que estás en los cielos, agradecemos a usted la nueva oportunidad que nos da, a pesar de estar separados, Dios, no poder juntarnos, reunirnos como es su deseo y el deseo nuestro también, pero sabemos que usted está, a pesar de todas estas cosas, en medio nuestro, nos está ayudando, nos ha mantenido con salud y eso es muy importante para nosotros también, Dios. Gracias por todas estas cosas y te pedimos que nos acompañes para darnos el aliento necesario como siempre lo has hecho y supliendo nuestras necesidades básicas como tú también lo prometiste. En nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue la semana pasada, en donde hablábamos del matrimonio, que sería, primero, ¿se acuerdan que este capítulo toma el tema de las relaciones interpersonales? La primera relación interpersonal es la relación entre los hermanos de la iglesia. Ya veíamos cómo solucionarlo y decíamos que eso es lo que más nos cuesta, porque cuando tenemos algún problema con algún hermano, no vamos a hablar directamente con el hermano, sino que vamos por intermediarios. Le contamos a otra persona, ¿no es cierto?, que tenemos un problema. Oye, ¿por qué el hermano Juan no me habla? ¿Usted sabe algo de eso? En vez de ir a preguntarle directamente al hermano Juan, ¿qué es lo que pasó? Una vez que habló con esa persona acerca del hermano Juan, si esa persona no le da una respuesta, va a hablarlo con el resto de la iglesia, pero nunca, o sea, es muy pocas las veces en que los hermanos van directamente a hablar con la persona que tienen la dificultad o el problema. Y eso genera mayor problema. Ahora que estamos en el tiempo en que estamos más separados, quizás haya menos dificultades, pero no dejan de haberlas. Pero Dios nos ofrece una fórmula para solucionar este problema. El tema es que nosotros no la utilizamos, no la usamos mayormente. Siempre nos vamos por la forma no bíblica de resolver nuestras situaciones. Y eso genera mucho más problemas. Bueno, esa primera parte era de las relaciones entre hermanos. La segunda parte que vio Jesús fue las relaciones del matrimonio, cómo resolverlas. Nosotros sabemos que dentro del matrimonio siempre hay dificultades, pero hay formas de resolverlas. Y la semana pasada estuve hablando sobre el matrimonio y cómo el mundo ha tratado de desvirtuar, de destruir el matrimonio, ampliándolo a matrimonio homosexual, ya sea entre dos hombres o entre dos mujeres. Dios no aprueba ese matrimonio. Nuestra carta magna nos impide hacer eso. Si nosotros decimos ser cristianos, debemos aceptar todo lo que la Biblia dice. Y una de las cosas que la Biblia nos dice, y muy claramente, es que el matrimonio homosexual no existe. No está considerado dentro de las posibilidades de un matrimonio. Pero el mundo sí lo quiere. Y yo quería un poquito, aprovechando este repaso, incluir algunas cosas. Por ejemplo, el término matrimonio deriva de la raíz latina matris imonium, y que significa carga o misión de la madre. Matris monium, matris de madre, y monium de misión, la misión de la madre. Y sugiere la difícil tarea de la mujer que se casa para ser madre. Y el difícil tarea del hombre también cuando se casa es de ser padre, si este es un tema de los dos. No es que la mujer se deba llevar toda la carga, sino que el hombre o el marido también debe colaborar dentro de lo que el tiempo le permite, porque sabemos que cada uno tiene sus propias responsabilidades, ¿cierto? Desde el principio Dios mandó a Adán a labrar y cuidar el huerto.
Y Adán tiene la mayor, digamos, responsabilidad porque la mujer llegó como una ayuda idónea. El hombre siempre tiene la responsabilidad. Y por eso eh, esta carga la llevan los dos. ¿Mm? De hecho, la palabra no es cónyuge. ¿Mm? Ahí está mal dicho. La palabra bien dicha es cónyuge. Cónyuge. Es así, así se dice. Y tiene que ver con el tema del yugo, cónyugo, cónyuge. O sea, los dos están en un mismo yugo. Los dos tienen la misma tarea. Tienen las responsabilidades también compartidas. Por eso Jesús habla del yugo desigual, porque ese es el matrimonio, es un yugo, cónyuge, con el mismo yugo. La palabra cónyuge también deriva de la palabra cum y yugum. Tiene en cuenta que durante el matrimonio los esposos habrán de soportar en común las cargas. Es el conocido yugo aplicado a la yunta que realiza la tarea. Estamos enyuntados con nuestro esposo o con nuestra esposa. Porque, bueno, de ahí deriva la palabra cónyuge. Así que nunca más digamos cónyuge. Nupcias también tiene que ver con viene de Roma. Dice que es utilizado en el derecho romano, es sinónimo de matrimonio. ¿Ya? Se refiere al velo que cubría a la novia durante la ceremonia y deriva de nubere. Bueno, son todas esas palabras que nos indican cuál es la función del matrimonio. Bien, esa fue la semana pasada. Ahora vamos a iniciar, ¿no es cierto?, la lección del día de hoy. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 19 y vamos a iniciar en el versículo número 16, que habíamos quedado la semana pasada en el versículo número 15. No, perdón. Vamos a empezar en el versículo 13, el versículo número 13, ¿ya? Donde habíamos quedado en el versículo número 12. Y empieza con el tema de la relación que él quiere tener con los niños. La semana pasada veíamos entonces el tema de el matrimonio, que ya lo revisamos en el repaso, y ahora vamos a ver que Jesús también quiere relacionarse con los niños y de una forma similar con nosotros. Él dice que debemos ser como los niños. Vamos a ver qué es lo que dice el versículo número 13. El versículo número 13 de Mateo 19 dice así: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Miren, les fueron presentados. ¿Quién le presentaron los niños? Los padres. Nosotros como padres quisiéramos que Jesús conociera a los niños y los niños conocieran a Jesús. Entonces, por lo tanto, nosotros tomamos a los niños y los llevamos a la escuela dominical, a los cultos o a la escuela bíblica de vacaciones. Imagínense que nosotros llegamos con estos niños al templo y alguien de la iglesia le dice: no, pero ¿por qué están los niños acá? Que son una situación similar. Los discípulos impedían que los padres llevaran a sus hijos a Jesús. Y más encima, no solamente se lo impedían, sino que reprendían a los padres y a los niños. Esto de verdad que no le gustó para nada a Jesús. Jesús le dijo, en el versículo 14, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. No se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. No sé si habrá algo más importante para Jesús que el reino de los cielos. No lo sé, me parece mucho que no. Porque vamos a ver qué tiene que ver el reino de los cielos con la salvación. ¿Qué tiene que ver el reino de los cielos con que Él haya venido? ¿Qué tiene que ver el reino de los cielos con nuestro trabajo? ¿Qué tiene que ver el reino de los cielos con nuestra naturaleza cristiana? Todas esas respuestas a esas preguntas es la misma respuesta. Todo tiene que ver. No hay nada que se pueda hacer o nada tiene sentido sin el reino de los cielos. No tiene ningún sentido. En el reino de los cielos hay un solo rey. Ese rey se llama Jesús. Hay súbditos, que somos todos nosotros. Hay un ejército. Nosotros somos el ejército, somos soldados de él aquí en la tierra para llevar personas a ese reino. Nuestra tarea es proclamar el evangelio. ¿Pero cuál evangelio? El evangelio precisamente del reino.
Esa es nuestra tarea, esa es nuestra función, esa es nuestra razón de ser como cristianos. El reino de los cielos. No hay otra cosa más importante, no hay ni una cosa más importante que el reino. Entonces el versículo 15 dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Oró por los niños. Y en otros versículos, y ustedes saben que en otros capítulos nos dice a nosotros que debemos ser como los niños. ¿Cómo son los niños? No tienen rencor, perdonan. Es cierto, discuten, pelean, pero al rato están ya como si nada hubiera pasado. Nosotros no somos así, nos olvidamos cómo debíamos ser. Los niños lo tienen claro cómo deben ser. Simplemente fue una situación que puede resolverse y ellos lo resuelven rápidamente. Bien, sigamos con el tema de las relaciones interpersonales. Y esta parte tiene que ver con la relación en que deben tener las personas con Dios. Y básicamente es cómo obtener la salvación. Miren, cómo obtener la salvación. El versículo 16 dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? La pregunta básica acá es, ¿qué hay que hacer para tener la vida eterna? El versículo 17, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién? Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y aquí hay un problema con esta frase. Porque esta frase, esta pregunta y esta respuesta la toman los testigos de Jehová para decir que Jesús en este caso se está desenmascarando y está diciendo que Él no es bueno. Miren, los testigos de Jehová creen que Jesús es un ángel, que no es Dios, que no es parte de la Trinidad, solamente es un simple ángel, que se ofreció para poder salvarnos a nosotros, pero que no es Dios mismo el que vino. Entonces cuando esta persona le dice, Maestro bueno, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Jesús se estaría desenmascarando y diciendo, bueno, yo no soy Dios. Pero pongámonos en el caso de que Jesús, si no es bueno, entonces ¿qué es lo que es? Es malo. Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque yo no soy bueno. Entonces ¿qué es lo que es Jesús? Es malo. Pongámonos en el caso que Jesús haya sido malo. Si Jesús fue malo, primero quiero que pensemos en esto. ¿Qué hace a una persona mala? Lo que hace a una persona mala, según lo que pensamos los cristianos, es su naturaleza pecaminosa. Entonces la otra pregunta es, ¿cuándo usted adquirió su naturaleza pecaminosa? Usted adquirió su naturaleza pecaminosa cuando nació de un padre con naturaleza pecaminosa y una madre con naturaleza pecaminosa. Bien. Y ese padre y esa madre, ¿de dónde obtuvieron su naturaleza pecaminosa? De sus padres y de sus madres respectivamente hasta llegar hasta Adán. Adán no tenía una naturaleza pecaminosa. Él adquirió posteriormente el pecado. Y ese pecado nos la transfirió a nosotros. Adán no tenía su naturaleza pecaminosa, pero nosotros, al nacer de Adán, obtuvimos la naturaleza pecaminosa. Y desde ese entonces nos persigue. Nuestros hijos también tienen una naturaleza pecaminosa. Piensa usted en lo siguiente. Cuando su hijo es chico, ¿le tiene que enseñar a hacer lo malo o le tiene que enseñar a hacer lo bueno? Fíjense que yo tengo 2 hijos, y cuando eran niños, chicos, guaguas, chiquititos, lo que nosotros les enseñamos era hacer las cosas buenas. Porque ellos, las cosas malas, fíjense que las aprendían solo. ¿Por qué razón? Por su naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa lo hace que ellos desarrollen el pecado en forma natural. Ese es el hombre natural. Pero Jesús, fíjese que es distinto. Jesús tenía una madre humana, pero su padre no era humano. Su naturaleza no era una naturaleza humana, era naturaleza divina. Ahora que estamos en el tiempo de las pandemias,
usted tiene que haber sabido que hay noticias que han nacido niños de madres infectadas por el coronavirus que no tienen coronavirus. ¿Qué le parece? Entonces uno dice, ¿cómo es posible? Esa guagua se formó en el vientre de esa mujer que tenía coronavirus, pero el coronavirus no fue capaz de ingresar al cuerpo de su hijo. Y más aún, ese hijo puede tener un tipo de sangre distinto al de su mamá. De alguna forma, el feto es aislado de su madre. Entonces eso nos tiene que hacer pensar con Jesús también. De alguna forma, la naturaleza de Jesús, y nosotros mismos también, y pensar en este niño que no tuvo coronavirus, es independiente de la madre. Por eso nosotros los cristianos decimos no al aborto. Porque en el fondo las mujeres dicen, bueno, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Es cierto, puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Si quiere se lanza de un edificio, se lanza del morro, que tan bonito tenemos nosotros acá. Pero puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Está bien. Perfecto, nosotros no lo podemos impedir. Nosotros le decimos que el suicidio es malo. Pero si ella quiere hacerlo, nosotros no podemos impedirlo. Pero el cuerpo, la vida que tiene en su vientre, no es de ella. Ni siquiera es ella. Ni siquiera es su cuerpo. Es un cuerpo de otra persona. Esa otra persona que tiene que hacer su vida, que es la voluntad de Dios que naciera. Lo que hizo ella es solamente darle la parte corporal, la parte física, y Dios le envió el alma y el espíritu. El espíritu y el alma de esa persona no lo generó la mujer, ni el hombre tampoco, sino que es algo que Dios lo envió. Entonces aquí cuando tenemos a Jesús, que según la interpretación de los testigos de Jehová dice que, como Jesús dice que no es bueno, por lo tanto ellos infieren que es malo, debemos abrir 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. ¿Qué dice la Biblia sobre Jesús en 2 Corintios 5:21? Dice, en este caso Pablo, ¿será bueno Jesús? ¿Qué dice Pablo? Al que no conoció, ¿qué cosa? Pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Acá Pablo dice que Jesús murió sin pecado, pero si se hizo pecado por causa de nosotros. Veamos qué dice Primera de Pedro. ¿Será Jesús bueno? ¿Será Jesús malo? Primera de Pedro. A ver si alguien lo puede leer mientras yo lo encuentro. Primera de Pedro, aquí está. Primera de Pedro 2:22. 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Eso también lo dice Isaías 53:9. ¿Jesús era bueno? Sí, era bueno. Entonces, ¿por qué dice que solamente hay uno bueno, que es Dios? Vamos a ver después. Si me ayudan a buscar Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice lo siguiente, 14 y 15. Hebreos 4, 14 y 15, yo lo voy a colocar en la pantalla, seguramente se está viendo ahora. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, dice, tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, Jesús fue tentado en todo igual que nosotros, igual que usted, ahí. Pero ¿qué más dice ahí? Sin pecado. Ahora, si el pecado no hace ser bueno o malo, y si Jesús no tuvo pecado, entonces ¿es bueno o es malo? No queda el más o menos, porque el más o menos también es malo. ¿Por qué le dijo Jesús a este hombre? ¿Por qué me llamas el 17? Estamos en Mateo 19:17. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios. La sencilla razón que Jesús, si no hubiera sido bueno, no habría podido morir por nosotros por nuestro pecado. Porque Dios exigía un pago sin mancha
y sin pecado. Que el único que cumplía ese requisito, el único, ni usted ni yo lo cumplimos, fue Jesús. Entonces, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda que era Jesús como buena, siendo que aquí los testigos de Jehová dicen que no era bueno, que era malo? Bueno, Jesús le contesta, ninguno hay bueno sino uno que es Dios, por la sencilla razón que le dice, ¿por qué me llamas a mí bueno cuando tú no me reconoces como tu Dios? Dicho de otra manera, si me llamas bueno, entonces tienes que reconocer que yo soy Dios, porque solamente hay uno bueno, y ese es Dios. Y resulta que para nosotros Jesús es Dios. Miren, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Lo que está diciendo acá Jesús no es reconocer que es malo, sino que es reconocer que Jesús, precisamente Él es Dios. Es todo lo contrario que nuestros distinguidos testigos de Jehová nos están diciendo. Jesús, antes de decir que es malo, está diciendo que precisamente Él es Dios. Y por eso Él reconoce que el único que hay que llamarlo bueno es a Dios, o sea, a Él mismo. Pero la persona que le está diciendo no lo reconoce como Dios. Bien, y acá hay otro tema con la pregunta. Dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué haré? Y Jesús le contesta esa pregunta. Dice, pero si quieres, el versículo 17, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, o sea, tienes que hacer cosas, dice Jesús. ¿Qué cosas? Le dijo él, ¿cómo se llama este hombre? Y Jesús le respondió en el versículo 18, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, el versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, todas las cosas que dice la ley, yo la he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más tengo que hacer para tener la vida eterna? Y aquí quiero detener un poquitito. Primero tenemos que contextualizarlo en qué momento, en qué tiempo se está teniendo esta conversación, porque nosotros podemos quedar confundidos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón podemos quedar confundidos? Porque, bueno, no se trata que la vida eterna se obtiene por reconocer que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y aquí Jesús está diciéndole al joven que lo que tiene que hacer para ser salvo es guardar los mandamientos. Entonces tenemos dos cosas. O guardamos los mandamientos o reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuál es entonces el camino que yo debo tomar para obtener la vida eterna? Porque acá en ningún momento Jesús le dice al joven, le dice, mira, lo que tú tienes que hacer, porque la pregunta fue clara, dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esa es la pregunta. Entonces Jesús tendría que haberle contestado, mira, para que tú tengas la vida eterna, tienes que reconocerme a mí como tu Señor y Salvador. Y ahí estarías en condiciones de entrar en este reino que yo estoy ofreciendo. Pero la respuesta no fue así. ¿Por qué razón? Porque tenemos que situarnos en el tiempo. La pregunta clara acá es, cuando este joven Jesús está hablando con Jesús, perdón, cuando este joven está hablando con Jesús y le hace esta pregunta, ¿estamos en el Nuevo Testamento o estamos en el Antiguo Testamento? Pensemos un poquitito. ¿Esta situación pasó en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? La mayoría de nosotros se va a apresurar y decir, estamos en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué vamos a decir que estamos en el Nuevo Testamento? Porque Mateo es de un libro del Nuevo Testamento. Pero yo no estoy hablando del libro, estoy hablando del tiempo. Estoy hablando del momento, no del libro. ¿En qué momento se escribió? Porque yo puedo escribir un libro hoy día de la guerra del Pacífico y decir que Arturo Prat se lanzó, ¿no es cierto?, sobre el Huáscar con Miguel Grau. Entonces yo le pregunto, ¿en qué momento pasó esto?
Entonces alguien va a decir, fue en el año 2020 que pasó la guerra del Pacífico. Entonces yo le preguntaba, ¿y por qué me dice que el 2020 pasó la guerra del Pacífico? Porque este libro fue escrito en el 2020. ¿Se fija la idea? Lo que se escribe en un libro no está en la escala de tiempo correcto, porque son cosas que se contaron del pasado. Este libro Mateo se escribió después de la muerte de Jesús, pero con hechos cuando Jesús estaba vivo. Y cuando Jesús estaba vivo, fíjense que estaba activa la salvación por las obras. Es decir, lo que ahí era legal era la salvación que ofrecía la ley. Es decir, lo que estaba activo era el Antiguo Testamento. Cuando está esta conversación, está hecha en el Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿cuándo empieza entonces el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento empieza exactamente cuando Jesús dice, consumado es en la cruz. Consumado es. Terminó el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo Testamento. Si ustedes quieren ver esto, está en Hebreos 9, 16 y 17. Hebreos 9, 16 y 17. ¿Cuándo empieza a correr, cuándo empieza a tener vigencia un testamento? Y este es uno de los versículos más importantes que tiene la Biblia para un cristiano. El versículo, dijimos, Hebreos 9, 16 y 17. Vamos a leer el 15 también. Hebreos 9, 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién? ¿Quién es mediador de un nuevo pacto? Jesús, mediador, ¿ya? Para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Se fija? Jesús es mediador entre el primer pacto, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Es mediador Jesús, según Hebreos 9, versículo 15. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Un pacto tiene una herencia. Un testamento tiene una herencia. Necesariamente tiene una herencia. Un testamento no tiene sentido de ser, sino deja una herencia. Y acá dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. El testamento no rige hasta que el testador muere. Por lo tanto, toda la herencia que usted deja, sus hijos, no es efectivo el traspaso a sus hijos, sino hasta que usted muere. Ese es el sentido del testamento. Dejar una herencia y que el testador tenga que morir antes. El 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces ahí está la respuesta. Esta situación de acá se da en el Antiguo Testamento porque el testador, que era Jesús, todavía no había muerto. Por eso cuando Jesús murió, estaba a punto de expirar en la cruz, dijo unas palabras. Bueno, dijo varias frases, pero una en particular que fue la última. ¿Y cuál dijo? Consumado es. Consumado es. Es decir, el testamento empezó, el Antiguo Testamento finalizó y el Nuevo Testamento empezó a regir. Para felicidad nuestra, hermano. Para felicidad nuestra, porque vamos a ver qué pasó con los discípulos acá. Y ahí vamos a entender un poquito mejor lo que estamos conversando. El 18 dice, le dijo el joven, entonces, ¿cuáles son las cosas que debo hacer? Acuérdense, debo hacer. Eso está en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hay que hacer para la salvación? Y hoy día tenemos que decir a quién debo aceptar para tener la salvación. Entonces Jesús le dijo, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, el 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud.
¿qué más me hace falta? O sea, ¿qué más obras, ¿se entiende? ¿Qué más obras tengo que hacer del Antiguo Testamento para ser salvo? Entonces Jesús le dijo el 21, si quieres ser perfecto, la perfección, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo esto el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, siempre Jesús aprovecha las coyunturas, siempre de una situación problemática, porque estaba con sus discípulos alrededor, aprovecha de enseñarles a ellos. Y nosotros como somos sus discípulos también, porque una pregunta interesante que uno le hace siempre a los hermanos, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? Algunos contestan 12, algunos contestan 13, incluyendo a Pablo, ¿no es cierto? Pero la verdad es que tiene miles, cientos de miles de discípulos Jesús. Lo que Jesús tenía eran 12 apóstoles, pero tiene miles, cientos de miles, millones de discípulos, dentro de los cuales está usted y estoy yo también, como discípulo de él. Y discípulo significa seguir a la persona y recibir la enseñanza que esa persona nos da, de tal manera de ser igual al maestro. Es el discípulo, ser lo más parecido a su maestro. ¿Usted es parecido a su maestro? Excelente. Sea lo más parecido posible a Jesús. 23. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, ahí aprovechó a darle la lección a los discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Pero por qué razón? No es que dentro de la riqueza haya una maldición per se, no es que dentro de la riqueza haya una maldición por sí misma, sino que los seres humanos empezamos a confiar más en nuestras riquezas que en Dios. Ese es el peligro de la riqueza. No es que las riquezas sean peligrosas por sí mismas, sino que empezamos a poner nuestra fe en las riquezas. Empezamos a poner nuestra fe no en Jesús, no en Dios, sino que en las riquezas que yo tengo. Y por eso Jesús dice, pongan la mirada en el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas, o sea, todas las cosas materiales, vendrán por añadidura. Yo les proveeré lo que ustedes necesitan. Y por eso nosotros confiamos en que Dios nos va a proveer salud como la que tenemos hoy día. Pero no nos va a proveer salud si es que somos irresponsables y salimos a la calle sin mascarilla, conversamos con personas. La irresponsabilidad, Dios no la aprueba. No seamos irresponsables y después culpemos a Dios por nuestras enfermedades. No seamos irresponsables y perdamos nuestro trabajo por culpa de nuestra flojera, de nuestra indolencia. Y decimos, pero si Dios, tú me prometiste el trabajo. Sí, pero tú la perdiste porque no fuiste a trabajar. Tú la perdiste porque, no sé, cometiste algún ilícito. Dios no premia esas cosas. En fin, entonces Jesús le dijo, el 23, a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los ricos ponen su fe, generalmente, no todos. Yo conozco a muchos cristianos que tienen mucho dinero, pero no colocan su fe en la riqueza, sino que en Dios. Por eso, porque es un tema de fe. Entonces 25, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo entonces, si tantas dificultades hay? Y nosotros veíamos hace un tiempo atrás que esa es la gracia del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Pero una buena noticia no es buena noticia por sí misma, sino que tiene que haber la posibilidad de que haya una mala noticia. Y yo les comentaba que había una persona que iba viajando y llegó a esta ciudad y de repente el vecino lo llama y le dice, Sergio, te tengo una buena noticia. ¿Cuál buena noticia, Pablo? Tu casa no se está quemando. ¿Pero cómo puede ser una buena noticia? Si mi casa es imposible que se esté quemando. Entonces, una buena noticia no tiene sentido en ese caso. Pero supongamos que yo llego a la otra ciudad y veo que acá en Arica hay incendios por todos lados. O peor todavía, me acuerdo que dejé la llave de la cocina abierta con el gas saliendo por todos lados. Y cuando llego a Santiago, me acuerdo que dejé abierta la llave. Y llamo a mi vecino, le digo, Pablo, por favor, anda a ver mi casa. Dejé la llave del gas abierta. Y Pablo me devuelve la llamada y me dice, Sergio, te tengo una buena noticia. Tu casa no se está incendiando. Ahí recién tiene sentido la buena noticia. La palabra evangelio por sí misma no tiene sentido. Cuando unimos evangelio del reino, ahí sí tiene sentido.
la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El reino. Esa es la buena noticia. Y Mateo le da énfasis a esto. Dice, los discípulos dijeron, entonces, bueno, ¿quién podrá ser salvo? Esa es la mala noticia, porque la mala noticia es que uno tenía la posibilidad de ser salvo a través de las leyes. Esa es la mala noticia. Pero Jesús les da la buena noticia de inmediato. Dice, 26, mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Por qué razón? Porque Él mismo era la buena noticia. Mírenme, acá está la buena noticia. Es cierto, todo esto no se puede cumplir. Antiguo Testamento, lo que él dijo al joven, la conversación que tuvo con él, no la puede cumplir. Se fue triste, ¿se fijaron? Esa es la mala noticia, que es muy complicado ser salvo por la ley. Pero tengo una buena noticia. Veamos la ley, ahora pasemos al plan de Dios. El plan de Dios es que todos sean salvos. Y más aún, yo voy a hacer el sacrificio. Y lo único que tienen que hacer ustedes es aceptar mi sacrificio para su salvación. Porque para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible, todo es posible. El 27, entonces le respondieron Pedro y le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos entonces? ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Miren la naturaleza humana, siempre buscando una recompensa. Acá Jesús se enojó mucho con ellos. No se enojó, no se enojó con ellos. Mire, fíjese lo que les dijo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en esta regeneración, ¿cuál regeneración? Cuando el hombre cayó, desarticuló el plan de Dios que tenía para la humanidad. Dios quería que el hombre viviera para siempre, con él. Adán y Eva se crearon para vivir para siempre, pero Satanás, más la complicidad del hombre y la mujer, destruyeron el plan de Dios. Y la destrucción del plan de Dios nosotros lo llamamos pecado. Cuando destruimos el plan de Dios, cuando erramos el blanco, cuando no hacemos lo que Dios nos dice, significa pecado para Dios. Por eso Jesús le dice el 28, y Jesús le dijo, de cierto les digo, que en la regeneración de este mundo, de esta sociedad, de lo que nosotros, Dios, quisimos hacer, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, acá estamos hablando del Apocalipsis, no estamos adelantando, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esa va a ser la recompensa de esos discípulos que posteriormente pasaron a ser apóstoles. Bueno, ahí hay toda una historia de que si Pablo va a estar dentro de esos 12. Recordemos que después cuando cayó Judas, los apóstoles eligieron a otro, ¿ya? A otro. Entonces ese otro estará ahí, ¿no es cierto? ¿O estará Pablo? Ustedes juzgarán a las 12 tribus de Israel. El 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán posteros y posteros primeros. Dice que la recompensa va a ser grande. Bueno, ahí está hablando sobre los discípulos. Y también está hablando de cualquiera, ahí incluimos nosotros, ¿no es cierto? Los discípulos van a tener una posición muy especial, un trono para cada uno, pero además nos incluye a nosotros. Cuando dice cualquiera que haya dejado todo por mí, y ahí se me vienen a la mente los misioneros, los pastores, ¿no es cierto?, que dejan todo por el Señor. Y si dejan todo por Dios, es que dejan todo por la iglesia, porque nosotros, lo que Dios nos dice es que el matrimonio es tan sagrado para Dios, y por eso rechazamos el matrimonio homosexual, porque él mismo se asemeja a un marido que viene a buscar a su esposa. Nosotros somos su esposa. Por lo tanto, cuando un pastor, cuando un misionero deja todo por la obra, lo está dejando todo por el reino. El reino lo es todo. El reino es todo lo que Dios quiere. En el reino está la vida eterna. En el reino está el sentido del matrimonio. Es el reino. Entonces, el reino de Dios significa ser salvo. Si estás en el reino de Dios, significa que eres salvo. Si no estás en el reino de Dios, significa que no eres salvo.
El 30, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y ahí terminamos con el versículo, el capítulo número 19. Les voy a dejar algunas preguntas también para que ustedes puedan desarrollar. Me lo contestan. Y yo le voy a pedir que estas preguntas, hermanos, me las contesten a mi WhatsApp personal. No, no lo hagan en el WhatsApp que tiene la iglesia. En el WhatsApp personal contéstenme estas preguntas. Y ahí vamos a tener, digamos, una mejor comunicación. Que Dios los bendiga y contesta la pregunta que lo dejará un ratito más. Bien, vamos a hacer las preguntas ahora. La primera pregunta está en Mateo 19:16 y que la contestamos durante la lección. ¿Qué pasaría si Jesús hubiera sido malo? ¿Qué pasaría si Jesús hubiera sido malo? Mateo 19:16. Segunda pregunta. ¿Por qué es difícil que un rico entre en el reino de los cielos? Mateo 19:23. ¿Por qué es difícil que un rico entre en el reino de los cielos? La tercera pregunta. ¿Cuál es la recompensa que Dios tiene preparado para los discípulos? ¿Cuál es la recompensa que Dios tiene preparado para los discípulos? Esta respuesta es Mateo 19:28. Y la última, cuarta pregunta. ¿Cuál es la recompensa que Dios tiene para cualquiera que haya dejado casa, madres, hermanos, hermanas, o mujer o hijos, para esa persona? ¿Cuál es la recompensa que Dios tiene para nosotros por haber dejado todo por Dios? Bien, hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Espero su respuesta. Así vamos a ir aprendiendo todos juntos. Hasta la próxima. Hasta luego.